Hermanos, vayamos a la séptima palabra y última, y para esto quiero que me acompañen con sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, de los versículos 44 al 46. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, de los versículos 44 al 46. Dice así: Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Hay cosas que como seres humanos compartimos desde el momento en que nacemos. Una de esas cosas que compartimos es la muerte. No importa en qué lugar hayamos nacido, o en qué lugar vivamos ahora, o en qué circunstancias vivamos ahora, si seamos ricos, pobres, seamos blancos o morenos. La historia demuestra que la muerte nunca hizo, hace y mucho menos hará acepción de personas. Cristo, el mismo Hijo de Dios, fue algo que experimentó, pero con la única y gran diferencia que la muerte no lo buscó a él, pues la muerte no podía ejercer nada contra él. Todo lo contrario, él se ofreció voluntariamente y paradójicamente su muerte significó el inicio de la vida. La historia de la humanidad se restableció con este gran suceso, pues desde el Edén había quedado fragmentado y la muerte había pasado a reinar. Pero está escrito que así como por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Pensando en esto, quiero tocar los siguientes puntos en nuestro mensaje. Punto número 1, desde la oscuridad. Punto número 2, un refugio eterno. Y punto número 3, un último suspiro. Punto número 1, desde la oscuridad. Punto número 2, un refugio eterno. Y punto número 3, un último suspiro. Punto número 1. Dice el versículo 44. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Esta imagen oscura que nos describe Lucas o que retrata en su evangelio no puede pasar desapercibida para nosotros, pues aquí se encontraba el Hijo de Dios, el Señor de Israel, o el Logos, como bien lo describe Juan en su evangelio, o el Verbo hecho carne, frente al abandono del mundo, frente al abandono del universo, y más importante aún, frente al abandono de su Padre. Aquí estaba Cristo, desde la oscuridad del santo y justo juicio eterno, quien había cumplido con toda la ley y había amado a su Padre con todo su corazón, y ni un momento había dejado de amarlo, y más sin en cambio fue crucificado como cualquiera que no amó a Dios. Pero es aquí en esta imagen, desde la oscuridad de la historia, que Cristo ponía fin a todo un sistema de sacrificios incapaces de satisfacer la justicia de Dios, incapaces de cerrar la brecha que había entre Dios y los hombres, incapaces de presentar hombres y mujeres delante de Dios sin ser consumidos. Cristo, desde la oscuridad, ha cubierto el pecado de su pueblo, habiéndolo hecho una sola vez y para siempre, pues el antiguo sistema de sacrificios solo era un destello en la oscuridad comparado con lo que Cristo haría y cumpliría con su muerte. Hebreos 9:26 lo describe perfectamente. Dice: se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como un sacrificio para quitar el pecado. Y Hebreos 9:12 también nos dice: entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Es así, desde la oscuridad del Gólgota, que Cristo obtiene la victoria. Desde la oscuridad, Cristo mató a la muerte y al pecado. Cristo es ahora y para siempre nuestra justicia y nuestro sumo sacerdote, el Cordero perfecto y sin mancha. Charles Spurgeon lo describe de esta increíble manera. Él dice que es la primicia de la manada. Él es el único gran soberano, miembro de la realeza, el Cordero celestial. Nunca antes se había visto un Cordero semejante. Él es el Cordero que es adorado en el cielo y es digno de ser adorado por toda la eternidad. Es así que Cristo, por su voluntad y su obediencia, estuvo en la oscuridad para llevarnos a la luz eterna, haciéndonos partícipes de su plan de redención en el mundo.
perdonándonos e invitándonos a confiar en Él con el único fin de dejar de confiar en nosotros mismos. Nos invita a amarlo más que todas las cosas y a todos con el fin de satisfacer nuestro corazón. Nos invita a dejar nuestro pecado por el cual Él murió. Pidamos a Dios que nos recuerde esto todos los días, así como Dios nos recuerda un nuevo día a mostrarnos el sol. Hermanos, el velo se ha rasgado y los muros del templo han sido derribados. La oscuridad de la muerte ya no existe. Nada se interpone ahora entre el trono celestial y nosotros. Vayamos con esto al punto número 2, un refugio eterno. Siguiendo el versículo 46, dice, entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está de más decir que todos aquí, de alguna forma, tenemos miedo a la muerte. Creo que todos aquí presentes hemos experimentado la partida de algún ser querido. Puede ser algún padre, una madre, tal vez un hijo o un amigo. Todos sabemos que la muerte genera ese sentimiento de desilusión y ese sentimiento de abandono. Es algo abrumador que no podemos de ninguna manera explicar y mucho menos digerir. Pero la Biblia es clara que este sentimiento o eso feo que llamamos muerte provino cuando el hombre quiso anteponer su opinión ante la opinión de Dios. Ahora desde ese momento, cada uno de nosotros carga una maldición que no puede ser quitada. Pues la muerte se asoma para aquellos que se han rebelado en contra de Dios. El apóstol Pablo lo describe bien en esta imagen en su epístola a los Romanos. Dice en Romanos 1:18, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y nos recuerda también en Romanos 3:11, no hay justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Así que podemos decir que el origen de nuestro dolor o miedo a la muerte tiene un origen en la rebelión en contra de Dios. Pero aquí está Cristo, exclamando sus últimas palabras desde el monte, encomendando su espíritu a su Padre, cosa que ninguno de nosotros, a causa de nuestro pecado, podría haber hecho. No existe la forma de reconfortarnos en Dios en nuestro lecho de muerte por nuestro pecado e iniquidad. Pero qué importantes son para nosotros estas palabras y merecen toda nuestra atención. Cristo encomendando su espíritu a su Padre significaba que Cristo estaba en completo control de lo que estaba sucediendo y que su obra había sido consumada por su amor y su obediencia a su Padre. Significaba que ahora podemos vivir para lo que fuimos creados, para disfrutar de su amor y obedecerle por amor. Las palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, significan que la muerte ya no tendría jamás el dominio sobre toda su creación, pues la había redimido. Ahora la muerte significa solo la felicidad de dejar este mundo caído y esta naturaleza pecaminosa que se niegan a seguir a su Salvador. Seguir a Cristo y el negarnos a nosotros mismos ya no es imposible, hermanos. Cristo ya lo hizo posible. Ahora los sufrimientos y el dolor tienen un propósito: conformarnos a la imagen del Cordero. Ahora podemos ser consolados en el dolor mismo. Ahora podemos ser reconfortados en nuestro lecho de muerte. Quiero terminar este punto citando a Octavio Winslow hablando acerca de la muerte de un cristiano. Dice así: viene llegando el momento, ay, con qué velocidad, que será el más solemne y severo, y no obstante la prueba más dulce y auténtica del poder sustentador y tranquilizador de lo preciado que es Cristo en la experiencia de sus santos. La última enfermedad y la escena final de la vida. Imagínese que ha llegado el momento. Desaparecen las atracciones del mundo y todo auxilio humano se acaba. Todo se está acabando. Se están acabando el corazón y las fuerzas. Se está acabando la capacidad mental. Se están acabando los afectos humanos. Los ojos están velados por la muerte y las realidades invisibles del mundo y del espíritu van apareciendo ante la vista. Punto número 3, un último suspiro. Siguiendo en el versículo 46, dice: entonces Jesús exclamó con fuerza:
Padre, en tus mandos encomiendo mi espíritu, y al decir esto expiró. Una de las grandes razones por la que estamos aquí reunidos, y una de las grandes razones por la que su iglesia alrededor del mundo está reunida, y una de las razones, o la razón más importante por la que nos reunimos todos los domingos, es la razón por la que Pablo persistió, luchó y murió, pues él afirma en 1 Corintios 2:2, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Si nuestra principal razón de reunirnos como iglesia no es esta, déjenme decirles que hemos perdido el timón del barco en nuestra vida como cristianos. La muerte de Cristo es el motivo por el que vivimos, pues antes de este hecho, ¿qué motivo podíamos tener? Pues estábamos bajo la santa ira de Dios, mirándonos con justo juicio, con razones más que merecidas. Pero ahora por su vida, su muerte y su resurrección, somos perdonados, aceptados y adoptados. La muerte de Cristo, nos recuerda que también el costo del pecado fue grande, pero también nos recuerda que fue más grande la gracia y misericordias mostradas. Ahora podemos vivir una vida nueva. No, hermanos, la muerte de Cristo no es sinónimo de tristeza, sino de un gozo profundo. El último suspiro de Cristo significó la muerte del viejo hombre para ser crucificado con él. De nuevo Pablo nos dice esto en Romanos 6, de los versículos 8 al 11. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado con entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Así que alegrémonos esta tarde como iglesia de que Cristo, hermanos, haya suspirado, ha refrenado nuestra maldad. El pecado ya no morará para siempre. La muerte perdió filo en su aguijón. Ahora ya no somos ciegos ni paralíticos espirituales. Ahora podemos ver nuestra miseria como pecadores y podemos ver que somos incapaces de caminar hacia Dios. Pero ahora en Cristo, al dar su último suspiro, la salvación ha sido efectuada. Celebremos la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y celebremos que hemos sido crucificados con Cristo, porque cuando llegue el momento preciso, los ángeles se postrarán y nosotros entonaremos juntos desde la eternidad este canto. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Amén.